Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. Oh, bebida, que yo crayo. Betu, semura mia, mamaratun. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Costa Rica. Bienvenidos a una emisión más de Conexión con el Planeta. El día de hoy, como siempre, programas especiales. Tenemos invitados desde el inicio. Estamos ya en este momento con lo que queríamos hace tiempo, con don Guillermo Arroyo y Joana G., el autor y la ilustradora de un bello libro, Historia de un río y un pueblo. Bienvenidos, por cierto. Buenas. Gracias. Y antes de entrar con ellos, vamos a tener un contacto directo desde Pérez Celedón. Hay un problema muy serio con una represa que se pretende construir en el río San Rafael. Y vamos a estar conectándonos directamente con Pablo Romero Barbosa, parte de las personas que están defendiendo, digamos, el río. Antes de iniciar el programa, como siempre, una mini mención de un gran amigo que nos apoya directamente, Lemon Trip. Hola, somos Lemon Trip, especialistas en impresión digital de alta calidad, volantes, tarjetas, afiches, brochures y todo tipo de impresión personalizada. Llámenos al teléfono 22907979 y en Facebook búsquennos como Lemon Trip. Lemon Trip, sáquennos del jugo. Y bueno, en la primera parte de este programa. Nunca fue intención de Conexión, por cierto, ser parte de este grupo de denuncias o estar. Jamás imaginamos que tendríamos que asumir una posición y una defensa de una manera diferente. La intención siempre fue dar información, compartir de una manera positiva. Lamentablemente no se puede evitar ser parte de un esfuerzo que va más allá de simplemente informar. Hay que, hasta cierto punto, digamos, denunciar. Es lamentable el hecho de que tenga que hacerse esto, que tengan que salir los vecinos, la gente que está viviendo en las localidades y, como siempre hemos dicho aquí, deberían estar haciendo su propia vida y dejar que las autoridades, que son las que supuestamente deben encargarse de esto, se encarguen de controlar, verificar y evitar que este tipo de situaciones sucedan. Lamentablemente no es la realidad, así que tenemos que ser parte como medio de comunicación social. Nos sentimos responsables por eso, así que estamos en contacto desde Pérez Celedón con nuestro amigo Pablo Romero, quien nos va a dar una información, nos va a comentar sobre un problema muy serio que está ocurriendo y que estamos empezando a conversar. Este es solamente un inicio. De aquí en los siguientes sábados seguiremos con el problema, con todos los ríos de ahora en adelante. Antes de iniciar esta conversación vamos a tener una introducción con Pablo y luego vamos a tener un pequeño video que nos demuestra, posiblemente nos resume el inconveniente. Creo que Pablo ya está en línea. Pablo, ¿cómo está? Buenos días.
Todo bien, Antonio, por acá desde Pérez Celedón, desde la Universidad Nacional, ¿nos escuchamos bien? Por supuesto, perfectamente. Es un gusto tenerlo, Pablo, aquí. Definitivamente no va a ser la primera vez, no es la primera vez ni va a ser la última, perdón, de que vamos a estar hablando con usted directamente desde Pérez Celedón con los habitantes y la gente de la comunidad. Vamos Pablo, ¿qué le parece si vamos a ver un pequeño video que en este momento vamos a ponerlo como para que las personas que no están, bueno, usted no lo puede ver, pero va a escuchar un video que va a demostrar más o menos los problemas que hay sobre esta represa. Hemos encontrado información oficial, digamos, que es lo que también hay que presentar, en la cual la empresa que está encargada de este proyecto presenta su propuesta y luego vamos a tener una pequeña conversación sobre eso y otro video que más bien demuestra todo lo contrario. Y inmediatamente entramos a conversar sobre el tema, Pablo. Entonces, vamos a ver la versión oficial de las personas que están encargadas de este proyecto para que tengamos una información de ambos lados. El proyecto hidroeléctrico San Rafael se construirá en la zona sur del país, rica en potencial hidroeléctrico desaprovechado según estudios del MINAE. Es una planta de generación eléctrica que utilizará como fuente de energía el agua del río San Rafael en el distrito de San Pedro de Pérez Celedón. La energía eléctrica producida de esta manera es amigable con el medio ambiente, reduciendo la energía producida con derivados del petróleo que contribuyen al cambio climático. El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, planifica las necesidades energéticas futuras para asegurar que no se produzcan faltantes de electricidad. En el 2014, el ICE sacó licitación pública de proyectos hidroeléctricos y seleccionó al PH San Rafael como uno de los proyectos más convenientes para el país. Uno de los trámites más importantes para que este tipo de proyecto se pueda construir es la viabilidad ambiental que otorga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o SETENA. Para otorgar viabilidad ambiental, SETENA considera y analiza los efectos que podría tener el proyecto en la flora y fauna, en el suelo y en las comunidades vecinas. El PH San Rafael inició el trámite para obtener la viabilidad ambiental en junio de 2013 y concluyó en octubre del 2016, 3 años y 5 meses después. Durante todo este tiempo, la empresa ha mantenido y mantiene una estrecha relación con organizaciones locales y con miembros de la población y ha contribuido con proyectos comunales como un vecino más del distrito de San Pedro. PH San Rafael va a contribuir para que Costa Rica llegue a la meta de generar el 100% de la electricidad con energías renovables. Los expedientes de todos los permisos son públicos. Cualquier persona puede consultarlos para asegurarse de que todos los requisitos fueron cumplidos. Lo invitamos a que si tiene cualquier duda, ejerza su derecho y consulte los expedientes. También puede enviarnos sus consultas a través de la página de internet del proyecto, phsanrafael.com. Es la versión oficial, que obviamente en cualquier medio informativo tenemos que tener ambas partes. Vamos también a ir viendo rápidamente una primera imagen de la página web oficial de los señores que están al frente de este proyecto y que cualquier persona que en este momento nos esté viendo puede acceder y puede tener esta información. Y es simplemente PH San Rafael. Busquen en Google phsanrafael.com y van a ver la forma en que se presenta. En teoría, sin entrar en mucho detalle, parece un proyecto viable, bien presentado, ¿no? Que cumplió con todas las normas. Sin embargo, todo indica que eso no es correcto. Para eso está Pablo, que nos va a comentar, digamos, con cierto detalle, ¿no? Y específicamente los puntos. Pablo, ¿qué está ocurriendo realmente allá en Pérez con el San Rafael? Que esto que hemos visto, que se ve muy bien, ¿qué tan cierto es? ¿Qué puede decir la población de San Rafael al respecto? Bueno, muchas gracias, Antonio, y a todas las personas que nos escuchan desde sus casas. El día de hoy, bueno, estamos desde la Universidad Nacional con Ariel Robles, también otro compañero que ha sido parte de la lucha y ha sido pues un punto importante en la lucha junto con la comunidad, junto con otros actores y organizaciones comunales.
Acá propiamente en San Rafael yo creo que las cosas son muy diferentes a como las pinta el video de la empresa, y que es claro que lo va a pintar así porque hay un negocio pues para ellos de fondo. La comunidad pues ha sido de alguna manera golpeada, dividida por la misma empresa, intentando con algunos vecinos intentar pues cambiarles de parecer, cambiarles de opinión mediante pues ciertos ofrecimientos y demás. Así que así como que la comunidad lo acepte del todo no es cierto. La comunidad tiene un posicionamiento fuerte y ha sido pues gracias a ella la que se ha ido parando este proyecto. Dice varias mentiras el video, como el tema de los hidrocarburos, ¿verdad, Ariel? El tema de las energías renovables, que no es cierto, porque en verano, cuando todos los generadores terminan de producir, bueno, pues ellos no tienen agua igualmente para producir, Ariel. Bueno, primero agradecerles por el espacio, también felicitarlos por brindarle la oportunidad a las comunidades de llevar su voz y que sea escuchada por otras personas y se entiende la problemática que hay. Un saludo también a los compañeros de la lucha en protección del río Virilla, y que sepan, yo creo que por ahí escuché a don Guillermo, que sepan pues que somos solidarios con su lucha también, y que la lucha en defensa de los ríos pues nos compete a todos, de donde nos encontremos ubicados. Puntualmente sobre el video, yo creo que es muy importante recalcar que este es un video hecho de la empresa para justamente tratar de ganar ciertos adeptos ante la realidad que tienen, ¿verdad?, en la comunidad. ¿Por qué? Porque resulta que esta comunidad, que es San Pedro y Pérez Celedón como tal, se encuentra alrededor de un 90% en contra del proyecto. Y ese es uno de los primeros problemas. ¿Por qué? Porque resulta que los estudios de impacto ambiental, como la empresa lo menciona bien, bueno, implican 3 puntos, ¿verdad? Uno que es el tema de la viabilidad ambiental, otro la viabilidad económica y también la percepción social, ¿verdad? En términos de percepción social, ¿qué es lo que pasa? Las empresas se aprovechan de la poca información que existe en las comunidades, van a las comunidades cuando los proyectos están iniciando y van y entonces tocan puertas en las casas, llegan y les dicen, mire, en comunidades que han sido arrasadas desde hace años por problemáticas económicas, efectos del sistema y el modelo neoliberal, que llegan y tienen pobreza, agricultores muy, muy pobres, y les tocan las puertas de sus casas y les dicen, bueno, vamos a traerles un proyecto aquí, ¿ustedes están de acuerdo a que este proyecto les traiga trabajo? Pues entonces la gente responde que sí, porque ¿quién no va a estar de acuerdo a que traiga obvio. una comunidad donde no hay? Y entonces los estudios de percepción social se hacen en el momento en que no hay ninguna información. No les dicen que se van a venir a llevar el río en un 90% de su caudal, no les dicen que eso se va a concesionar y que a partir de que se concesiona ya la agüita que se usa para sus cultivos no se va a poder utilizar. Eso es correcto. Porque esa parte pues justamente no se puede tocar. Eso es correcto. A nosotros nos preocupa profundamente cómo fue que la SETENA dio la viabilidad ambiental a ese proyecto. Nosotros tenemos conocimiento de la zona en la que se encuentra, es una zona de alto riesgo, ¿verdad?, por deslizamientos. Ahí existe un deslizamiento que se llama el Zapotal. Ese está protegido, o sea, 200 metros alrededor de ese deslizamiento no se puede construir ni emitir ningún permiso. Pero bueno, ellos se salen al 200 metros 1, ¿verdad? Y entonces ya ahí sí se pueden dar permisos y se aprovechan de eso. O sea, meter ahí un proyecto hidroeléctrico donde justamente en las últimas lloviznas que hemos tenido, los fuertes aguaceros y las tormentas, ya se han venido terrenos, ¿verdad? Y hemos tenido el es preocupante que la SETENA no haya querido hacer una audiencia pública en la comunidad, porque se demostraría que ahí la comunidad no quiere ese proyecto y no lo va a permitir, y deja de tomar en cuenta las comunidades en cuanto a su posicionamiento, en cuanto a su voluntad. Es correcto. Ariel, Pablo, una pregunta. ¿De cuántas personas estamos hablando se verían afectadas directamente y de cuántas más indirectamente por ese proyecto? Lo que plantean ustedes aquí en la página web, lo primero que mencionan justo es el deslizamiento del Zapotal, y como que simplemente hace una mención que no, porque hay un estudio ambiental del 2013 que no existe ninguna afectación de este proyecto hidroeléctrico al deslizamiento. Bueno, 3 o 4 líneas ponen un informe que la verdad es que de abril 2016, pero en fin,
digamos, todo esto se puede discutir en detalle porque vamos a tener un programa especial específicamente de acá a 2 semanas con ustedes, pero ¿de cuántas personas estamos hablando van a verse directamente afectadas? Eso es lo más importante, el impacto social. Porque dice vamos a traer trabajo, energía. En realidad cualquiera sabe, cualquiera que agarra internet y ve busca energía en Costa Rica, no se necesita más electricidad, al contrario. Las empresas de paneles solares están siendo monitoreadas por el ICE. Hay un exceso de oferta de energía eléctrica. No tiene mucho sentido crear otra eléctrica cuando hay un exceso, eso no tiene ninguna lógica. Pero digamos, suponiendo, y lo que dicen es correcto, en verano simplemente en época seca no hay agua. ¿Y qué van a hacer con el poco agua que hay? Hay muchas interrogantes que no tienen lógica plantearse, crear algo que no se necesita, forzar, pero más que nada sobre eso es lo que nos preocupa, es el impacto ambiental, el impacto social, el impacto a las personas que están ahí, de las cuales dependen del río directamente, cultivos y una serie de cosas. Entonces, ¿cuánta gente está siendo afectada en este momento, ustedes que están ahí? Creo que hay desconexión. Pablo, Ariel, ¿me escuchan? Sí, bueno, mientras retomamos el contacto, la tecnología nos ayuda, a veces como que nos juega. Ya estamos. Ahí están, creo. Sí. Ya están de nuevo, ok. No sé, Pablo, Ariel, si escucharon mi pregunta sobre de cuántas personas... Bueno, aquí, digamos, si partimos de lo que la empresa le puede dejar a la comunidad, podríamos decir que en la etapa de construcción, que es la primera etapa y es donde pues podría participar más personas de la comunidad, estaríamos hablando de unas, no sé, ¿verdad?, 50, 60. Digamos que exageradamente 100 personas que trabajarían en la etapa de construcción, pero una vez que el proyecto esté construido, ahí lo que se ocupa es gente que trabaje desde la parte técnica, ¿verdad? O sea, tendrían que ser profesionales formados justamente para el tema de generación hidráulica, ¿verdad? Y eso implica que no todas las personas de la comunidad pueden trabajar en eso, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de que serían 3 o 4 personas que cuando mucho vendrían a manejar esto, vendrían desde afuera, ¿verdad? No serían de la comunidad y eso se acabaría. Ahí Claro. se acaba justamente pues cómo va a hacer que el proyecto mejore o que brinde alguna actividad socioeconómica importante. Perfecto. Para la, ¿Y cuántas se van a ver cuántas se van a ver perjudicadas por este proyecto? ¿De cuántas familias? Estamos hablando de muchas, porque desde el punto de vista incluso recreativo, ¿verdad? Un río que se utiliza para ir a bañarse, que históricamente se ha utilizado como pozas donde las comunidades se reúnen en verano, que comparten en familia, imagínense que ya no las podrían tener. Y la empresa, de una manera yo creo que un poco burlista y sarcástica, les dice, miren, les vamos a quitar el río, pero no se preocupen porque les vamos a hacer una piscina y ahí ustedes pueden irse a bañar. Bueno, piensan a veces que la gente es fácilmente comprable, que es fácilmente engañable, que nos estamos chupando el dedo, ¿verdad? Y piensan que pueden jugar con nosotros de esa forma. Aquí, digamos, tenemos una posición clara de que no vamos a permitir que el PH San Rafael se avance, vamos a seguir interponiéndonos, vamos a seguir presionando. Es una comunidad que no nos gusta, que no nos ha gustado que nos lleven a estos puntos, que nos lleven a estas cosas, que nos hagan meternos en estos conflictos. Es sumamente preocupante. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no pone un montón de especies que existen dentro del río, ¿verdad? Imagínense que no menciona nutrias y ahí hay nutrias y hay fotos de nutrias y hay animales de este tipo que todos se verían afectados, ¿verdad? Por el proyecto hidroeléctrico. Claro. Es muy preocupante. Nosotros hemos visto por internet, obviamente, las fotos. De por sí la información que se está dando es solamente a nivel local. Por ahí una que otra mención en CR Hoy, me parece. Y es más, creo que el único artículo precisamente es de Pablo, que sale ahí, creo que en CR Hoy, no lo sé. De ahí el resto, o en Diario Extra, pero una que otra mención. No hay mayor trascendencia fuera de Pérez, lo cual es muy preocupante. En este caso, una pregunta específica. ¿Cuál es la justificación para hacerlo particularmente en el río? ¿Qué es lo que la empresa plantea? ¿Por qué tiene que ser específicamente en ese río? ¿Y por qué tiene que hacerlo ahí? Y si no se necesita producir más electricidad, ¿cómo ha podido justificar esto? Y lo otro, en las fotos hemos visto familias enteras, y eso cualquiera googlea y pone río San Rafael, PH San Rafael o algo así, y encuentra decenas de fotos
donde ese es el artículo en Diario Extra del año 2016, me parece, de hace un año, y no se encuentra más información que esté disponible. Entonces es preocupante. ¿Por qué no se ha dado la voz fuera de la zona? Se han comunicado con otros medios, han tratado de comunicarse, digamos, aquí en San José con, yo no sé, diputados o legisladores o algo que de alguna manera puedan ejercer algún tipo de presión. Sí, sobre lo primero, hay que ver que esto es como una tendencia, ¿verdad?, dentro de la zona sur, donde no solamente la empresa ha tomado pues esos proyectos, hay en total 18, 19 proyectos hidroeléctricos. Eso habíamos escuchado, es correcto, sí. En toda la zona sur, correcto, incluyendo pues acá cerquísima las faldas del Chirripó, las entradas turísticas al Chirripó, puntos muy importantes para las comunidades que se veían afectados. Hace unos días tuvimos la oportunidad en San Gerardo de Rivas, precisamente, más para abajo de San Gerardo, donde se plantea hacer otra hidroeléctrica, a ver el destrozo que generó el río acá propiamente, pero esa es una muestra más de lo peligroso que podría ser una hidroeléctrica acá. Propiamente en el río, quizá en San Rafael, quizá han encontrado de ciertos aliados, ¿verdad? En San Rafael, muy pocos y muy pequeños, pero quizá este ha sido un motivo o un espacio más para poder llevar el proyecto en San Rafael, que es quizá todos los 18, 19 proyectos hidroeléctricos, y esa es la peligrosidad del asunto. Con respecto al tema mediático, sí, por eso consideramos que es importantísimo este espacio que usted nos brinda, porque es la oportunidad de hablar más hacia afuera de Pérez Celedón, y que otras personas se puedan enterar del asunto, propiamente con la Universidad Nacional, bueno, por medio quizá de la Federación de Estudiantes, con la FECON, con algunas organizaciones, ¿verdad? Han habido contactos, voces nuestras, el movimiento Ríos Vivos más regional, y por ahí alguno que otro medio que ha brindado la ayuda, pero sí hemos hablado, ¿verdad, Ariel, de la importancia de mediatizar el asunto a un nivel nacional, porque estamos hablando de una zona en la que el agua es un punto importantísimo. Sobre el interés, tal vez, que podría tener la empresa, pues que por generar energía en un momento donde no necesitamos más energía, es simplemente un interés económico, ¿verdad?, que ha sido amalgamado por diferentes fuerzas políticas y económicas dentro de este país, donde a través de la ley 7200, en la ecogeneración eléctrica, pues se amarra un negocio terrible, ¿verdad? Primero, porque se hace que 15%, 20% de energía de este país sea generada por proyectos privados, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con eso, pero lo que ha pasado es lo siguiente: no se necesita la energía. Exacto. Y entonces ese 20% obliga a que el ICE tenga que aceptar ciertos proyectos hidroeléctricos o otro tipo de proyectos que generen energía privada. Exacto. Y a partir de ahí, no solo eso, tienen que, por ley, el ICE está obligado a comprar la energía. Entonces es un negocio redondo, ¿verdad? Definitivo, está amarrado, no hay pierde. Que una persona que me va a comprar huevos, obligada de por ley de comprármelos, aunque no lo necesite, aunque sea un granjero y tenga muchos huevos más de los que yo tengo. Lo que ustedes esto es un negocio terrible en el que han sido gananciosos grandes familias políticas de este país, los Arias, los Figueres, los Solís. O sea, hay una empresa que aquí pretende aprovecharse más de ese negocio, de esa posibilidad de generar plata, y justamente se está montando curiosamente y casualmente en uno de los ríos más ¿verdad? Que son los ríos que vienen desde el cerro Chirripó. Sí, correcto. Puros ríos donde el agua casi que usted puede tomarla de ahí. O sea, esto es un negocio montado que pone en riesgo el recurso hídrico. Definitivo, Ariel. Coincidimos con ustedes en todo. Hay una cuestión muy básica. ¿Por qué crear algo o producir electricidad cuando no se necesita de esa manera? Ya las represas no están siendo consideradas la manera más efectiva y más limpia de producir energía eléctrica. Eso es bastante discutible, por lo menos de inicio, lo que se ve en la página sin entrar en un detalle. Acá hay que tener ambas partes, pero no tiene sentido
invertir en algo, bueno, tiene sentido si desde el punto de vista que se dice, ya está asegurado, ya está asegurada la venta, no hay riesgo. Entonces, ese negocio es bastante extraño. Voy a invertir en algo sabiendo que voy a tener a cambio definitivo. Yo no arriesgo nada. Lo que pongo más bien es en peligro todo un ecosistema. Ariel, Pablo, vea, este tema del río San Rafael no queda aquí. El próximo sábado vamos a tener a la ex regidora de Pérez, bueno, no sé muy bien de qué parte, pero ella va a estar con nosotros junto con 2 agrupaciones más en defensa de otros 2 ríos, el Sarapiquí y el Tortuguero. Vamos a tratar de resumir en un solo gran frente este problema de los ríos, pero el tema del San Rafael va a continuar el subsiguiente sábado. Yo públicamente les pido estar preparados, vamos a hacer las coordinaciones, vamos a hacer la invitación obviamente a la otra parte, a la gente del proyecto de San Rafael. Acá ahí está en la página web su información, sus contactos. Vamos a invitarlos para que vengan aquí, o también si no quieren venir por Skype, nos conversemos, y de este sábado, que en 2 semanas, tenerlos aquí participando con ustedes y con las personas que tengan un punto de vista científico y obviamente con pruebas que me imagino tienen que ver desde el punto de vista medioambiental, de impacto social, incluso económico, para hacer un análisis y llegar a una conclusión pública si realmente el proyecto es tal cual lo pintan, porque la verdad es que, como se decía antes, el papel aguanta lo que se le ponga, y ahora el internet aguanta lo que un buen diseñador gráfico y un buen publicista le escriba. Entonces no estamos cuestionando, estamos diciendo algo que es totalmente cierto. La publicidad vende cualquier cosa. Para que esto se pueda definir, tenemos que tener un programa específico solamente sobre el San Rafael, con ambas partes. Entonces yo les pido públicamente que vayamos preparándonos para esa entrevista, ¿no? Y sería interesante contar con la voz de la población de alguna manera, si pueden también traerla, ¿no?, a la conversación, porque necesitamos escuchar a la gente, al poblador común, a la persona, al padre de familia que tiene su campo, a la madre de familia que tiene que mantener a sus hijos, ¿no? Y el río es vital. Entonces no es un tema a la ligera, tampoco vamos a estar señalando desde ya, es importante, ambas partes que estén acá. Esperemos que asistan los señores del PH San Rafael, si nos hacen caso, y si no, bueno, ya eso dirá, realmente hablará por ellos. Pero estamos iniciando una serie de contactos con ustedes, pedimos públicamente que nos mantengan informados de lo que cómo va yendo la situación allá, y en 2 semanas definitivamente nos vamos a volver a ver a ustedes, y esperamos que a más personas que puedan contarnos su versión, que puedan darnos una información directa para tener exactamente una idea de qué está pasando y obviamente sacar una conclusión, porque acá no es solamente denunciar y reclamar, sino también reclamar, denunciar, pero plantear una solución alternativa o qué es lo que realmente conviene a la comunidad, que creo que es lo más importante. La población que vive ahí es la prioridad de todo esto. Así que Pablo y Ariel, muchísimas gracias. Es una despedida temporal. Vamos a volver a comunicarnos, estaremos en contacto por interno y los vamos a estar escuchando y viendo en 2 semanas más. No sé sus últimas palabras para despedirnos por estos momentos. Bueno, gracias y felicitarlos por el programa y el espacio que nos han brindado, y con mucho gusto pues estaremos comunicándonos con ustedes, también trayendo más gente de la comunidad que sin duda son una parte y una voz fundamental en todo este proceso. Muchas gracias, Antonio, a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron también, y nada más pues ahí invitarles para lograr quizá más información en la página de Facebook de Real Views, Movimiento Real Views, podrían lograr pues también más información. Sí, denos esa información pública. El programa que se graba lo vamos a subir a YouTube hoy día en la noche, así que ustedes lo difunden y lo programan. ¿Cuál es la página web, la manera de estar al día con la información de ustedes? ¿Puede repetirla, por favor? Ríos Vivos. Ríos Vivos. Ajá. Okay. Movimiento Ríos Vivos. Ok, perfecto. Pablo, usted me mantiene internamente la información para yo ponerla definitivamente en la página y todo esta manera. Muchísimas gracias, Ariel y Pablo, desde Pérez Celedón con el primer Río San Rafael. Gracias, amigos. Bueno, nosotros continuamos ya aquí en la estación, en directo, en vivo, en directo, como se decía en los 80s, 90s, en la tele. Bueno, muchos ni sabrán, los millennials ni tendrán ni idea de lo que estoy hablando, pero en fin.
es muy triste que tengamos que, digamos, abrir un espacio porque no hay para que haya hablar de ese tipo de problemas que hemos tenido. Igual, ustedes están aquí por una cuestión bellísima, este bello libro, pero que sin embargo también tiene un trasfondo un poco trágico, no un poco, sino bastante problemático. Entonces, nos encanta el libro, don Guillermo, Joana, muchísimas gracias por este regalo a la población, porque nos revaloriza lo que significa el río, que es agua, son las arterias, digamos, de la naturaleza, pero a la vez es un poco triste si uno hace un análisis, digamos, frío y muy profundo, de que el origen del libro haya sido por una causa para defender un río que se está perdiendo. Eso es algo que toca mucho. Así es, decía una amiga que qué lástima que los jóvenes y los niños, los de hoy y los de mañana, vayan a conocer un río por un libro, y no como algunos de nosotros todavía alcanzamos a conocer los ríos porque íbamos a nadar a los ríos, porque íbamos a tomar frutas, porque habían paseos cerca de los ríos, ¿verdad? Lamentablemente la población urbana de la gran área metropolitana ha perdido ese conecte con los ríos, lo ha perdido, y eso ha llevado a que los ríos se consideren prácticamente un espacio donde desechar la basura. Una cloaca. Una cloaca donde echar miles de cosas, y en realidad es lamentable, ¿verdad?, que la gente, nuestra intención en eso es un poco reconectar. Cuando hablamos con los vecinos de los sitios de Moravia, nos cuentan cómo iban a pasear al río Irilla, cómo iban a almorzar, hacían tardes, cómo pescaban, cómo habían nutrias en el río. Y no me diga, nutrias. Sí, y estábamos hablando ahí me encantan las nutrias. De no tantos años, estamos hablando de los años 70. Es que eso es lo triste y lo paradójico. Bueno, no hablamos de elefantes, jirafas, seres que están lejísimos y que hay que verlos por foto. Hablamos de un río que está a minutos de nuestras casas. Que ya no tengamos ese río, y son menos de 20, 30 años atrás, sí, realmente es trágico. Sí, y esto empezó con la historia, como lo plantean los compañeros de San Rafael. Empezó pensando en explotar tajos, por ejemplo. El río Irilla ha sido atacado profundamente por los tajos, o sea, tajos que hieren sus orillas, que cambian sus cauces, o sea, que modifican la dinámica del río. Ahí en los sitios, el desarrollo de un tajo de una empresa constructora en esos años de los 60 y 70, llevó a destruir no solo el río y todo su entorno en esa parte de los sitios, sino también destruir el acervo arqueológico que había en la zona. No diga. En la zona el Museo Nacional fue y hizo una exploración, hizo una investigación, trató de sacar hasta donde pudo todas las huellas de la cultura indígena que habían en el suelo, y en realidad se destruyó. Muchos de los pobladores nos hablan de que incluso en ese tajo había un montículo de piedras muy parecidos a los de Guayabo de Turrialba, y todo eso fue destruido, ¿verdad? Todos los camiones le pasaron por encima. Sin ningún respeto. Sin ningún respeto, dinamitaron las paredes. Entonces, de una u otra forma, esas cosas es lo que tratamos de reflejar en el libro, ¿verdad? Un poco en una historia, que por eso hablamos de la historia de un pueblo y de un río que siempre ha estado asociado a los pobladores del área metropolitana, del Valle Central, como las poblaciones originarias, y ahora los nuevos pobladores que estamos en las orillas del río. Exacto. Los ríos son las arterias digamos, de la tierra. Por el río no es solamente un poco de agua que corre, es toda una fuente de vida. Y perder los ríos es perder parte de nosotros mismos. Tal vez ese sea el gran drama de la civilización moderna, digamos, que no somos ni una cosa ni la otra. Hemos olvidado nuestros orígenes ancestrales y nos hemos abocado solamente a lo que nos han vendido, lo que nos han dicho inicialmente, ¿no? Digamos, los colonizadores, conquistadores, que bueno, es parte de la historia, a veces eso no se puede evitar, un pueblo sustituye a otro, etcétera. Pero no nos hemos creado una identidad propia, y al perder ese contrato con la naturaleza, esa sabiduría ancestral, que ya ahora sí es a nivel mundial, se pierde todo y comenzamos a degradarnos nosotros mismos, porque
nada más bello que escuchar un arroyo corriendo, dormir con un flujo de agua corriendo y saber que uno puede acercarse y ver, da vida más allá de la parte biológica, es una cuestión espiritual. Entonces, este libro lo que trata, obviamente, es bello porque justamente rescata eso, don Guillermo. Ahora, y las ilustraciones, obviamente, en un libro de este tipo son parte, digamos que es un 50-50, diría yo. Claro. Entonces, Joana, ¿cómo usted se inspiró? ¿Qué fue lo que...? Es maravilloso, es decir, la técnica me encanta. Hay otro libro que habla también sobre las etnias ancestrales de Oscar Brenes, el muchacho que escribe que quedó fascinado con el libro, y las ilustraciones, digamos, también una muchacha, son maravillosas, pero es una técnica diferente. En el caso suyo, el uso de los colores es bastante, es bello. Tienen que comprar el libro, por cierto. Tenemos que decir dónde lo van a comprar. Hay unas imágenes que escaneamos, lamentablemente no nos salieron muy bien. Las disculpas al público que nos está viendo, que está viendo el programa en el canal 19 o a través de YouTube. Pero bueno, mayor razón para que lo compren. Así que, pero la inspiración, Joana, ¿cómo, digamos, qué es lo que... no sé cómo plantear la pregunta. Idea, sí, ¿cómo nace la idea y cómo usted plantea el uso de las imágenes y los colores son maravillosos? Sí, bueno, cuando a mí me comentaron sobre la idea de diseñar básicamente lo que sería el libro, bueno, me encantó porque sinceramente nuestras generaciones ya han perdido muchísimo toda la parte de identidad de lo que somos, de lo que es ser costarricenses, y también este interés por la conservación, no solo de los ríos, sino de la cultura en sí. Como decía don Guillermo, aquí habían zonas arqueológicas bellísimas, y bueno, hemos perdido muchísimo todo este acercamiento a lo que realmente somos, a nuestros orígenes. Y la verdad me encantó la idea, leí el cuento cuando estaba listo. Sí implica muchísima interpretación y percepción propia para poder llevar a cabo lo que ya sería como el trabajo gráfico. Claro. Me inspiré básicamente en nuestra cultura indígena, porque por toda esta idea de las nuevas tecnologías, la globalización y demás, hemos perdido eso que nos identifica. Y bueno, pues, ¿por qué no volver a nuestros orígenes, verdad? Claro, que exactamente es la esencia que hemos perdido. Algo que, por lo menos hay conexión, y por eso nos sentimos identificados con el libro inmediatamente, ni bien vimos que algo se asomaba ese día, ese sábado, que Pablo dijo, ¿qué es eso? Es que siempre hemos dicho, si no hubiéramos perdido ese contacto directo que tenemos con nuestros ancestros originarios en toda la América, no estaríamos en el problema horrible que estamos hoy. Digamos, los países desarrollados posiblemente se olvidaron ya de sus ancestros, quizás, o tal vez han tenido tanto tiempo de vida, en Europa específicamente hablamos, que supieron cómo revertir y darse, ¿no?, replantear todo. Si hablamos de América, desde Alaska hasta la Patagonia, digamos, el país más poderoso del mundo, entre comillas, y obviamente el más poderoso de todas las Américas, que son los Estados Unidos, tiene una historia bastante... Creo que no tienen historia, porque la historia de los indígenas americanos originarios, norteamericanos, está perdida. Básicamente son reservaciones en las cuales les han dado casinos para que generen dinero y se olviden y ya se lavaron las manos, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Entonces no hay mucha herencia y tal vez se puede entender que el culto al dinero es lo que sustituyó, digamos, la conexión con la naturaleza. Y bueno, no es una excusa, pero es entendible. Pero nosotros, los pueblos latinoamericanos o americanos de Río Grande hasta la Patagonia, tenemos una rica herencia cultural, desde México hasta la Patagonia argentina y chilena. No hay una parte de esta zona que no tenga una cultura ancestral, y a veces más de una, como es el caso de Costa Rica. Hay 8 etnias que todavía sobreviven. La semana pasada acá estuvo Oscar Brenes y la directora del museo, Chetón Morén, que están revalorizando esto, y precisamente se habla de eso. Si no se hubiera perdido ese contacto, esa conexión, es muy posible que no hubiéramos perdido el contacto con la naturaleza y los ríos hubieran sido respetados. Eso no se ha dado. Entonces significa que tenemos que volver a trabajar. Yo creo que don Guillermo y Joan, ustedes se han dado en el clavo al crear algo como esto, porque las generaciones de ahora son visuales. Exactamente. E incluso la gente ya mayor, todo lo quiere rápido, ya no se da el tiempo de leer.
Afortunadamente siempre hay gente extraña y están consumiendo libros, lo cual es muy bueno. Sí. Yo me encontré más de una vez en el bus una sorpresa grande, 4 personas de jóvenes leyendo. Yo dije, ¿qué es esto? Tomé foto y lo subí a Facebook porque era algo de celebrar definitivamente. Pero la mayoría quiere verlo y escucharlo. Entonces, tener en conjunto una imagen como esta y una lectura muy linda. Yo la leí y es cierto, hay que tener mucha imaginación, pero es una historia bellísima. Sí, es bastante cercana, digamos, a lo que nuestros indígenas imaginaban y vivían. Exacto. Y pues es crear ese acercamiento también a partir de la parte visual, porque estas nuevas generaciones de artistas que surgen ahora pues olvidan sus raíces. Exacto. Simplemente no tienen una base como concreta de la que sientan como esa inspiración, de la que quieran partir. Bueno, pues eso es algo importante, porque al menos este libro, las ilustraciones sí fueron realizadas en digital totalmente. Ajá. Obviamente siempre los bocetos son a mano, pero es como también utilizar esa tecnología para crear algo que remita a lo que realmente somos. Totalmente de acuerdo. O sea, hay que ser como los japoneses. Ellos mantienen sus culturas más ancestral, antiquísima, pero están con la tecnología. Una cosa no está en contra de la otra. Hay que simplemente adaptarse y más bien utilizarla en beneficio. Lo que usted dice es perfecto. Es decir, hay que utilizar lo que tenemos y hacer una sincronía como lo hace la naturaleza, como ellos lo entienden. Todos estamos conectados, interconectados, hay que evolucionar juntos. Don Guillermo, la historia, cuéntenos la historia, sí. ¿Qué es lo que quiero saber? Tal vez antes de comentar de que en realidad por el precio del libro están ayudando a una causa fundamental de lucha a favor de este río, y que en realidad no es un libro, son 2 libros, el que está escrito y el que está diagramado. Ok. Joana también escribió con imágenes lo que está ahí escrito, ¿verdad? Bueno, de una otra forma, en realidad eso es una belleza que las 2 cosas hayan sido tan integradas como deberíamos de ser los seres humanos con la naturaleza. Bueno, el libro empieza con una historia muy, muy dedicada, pensando en niños escolares, de poca letra, con mucha imagen, para que la gente, dado que yo también hice mucho teatro de calle, entonces sé que en las calles uno tiene que trabajar más la imagen que la palabra, porque la gente está ahí, hay que captarla. Entonces, un poco iniciamos con la idea de la cultura oral, después el Padre Tiempo contando sus historias, o sea, porque nosotros hemos visto como antes los abuelos, los papás de uno, rescataban la tradición y la memoria oral. Correcto. Muchos habitantes de Moravia ni sabían siquiera que en Moravia había habido población originaria en Costa Rica, ni siquiera tenían idea que había habido hallazgos arqueológicos en los sitios de Moravia, ¿verdad? Entonces un poco es por esa pérdida que ha habido de esa tradición oral, ¿verdad? La tradición de quiénes somos, de quiénes nos aportamos. Si bien nosotros somos un conjunto de mestizos en general en América Latina, nuestros pueblos originarios viven dentro de nosotros también, forman parte de nosotros. Entonces empieza un poco con esa historia, después ahí dejo volar un poco la fantasía de los huevos gigantes que se rompían en el caudal del río. ¿Por qué? Porque en los sitios hay una gran piedra sobre la que han construido alguna gente sus viviendas, que pareciera como un huevo prehistórico, una versión gigantesca, y de ahí me vino la idea de los huevos y los hombres salados, y que incluso hoy en día eso es una de las personas que están sufriendo más, porque la empresa que está ahí le cambió el cauce al río, modificó el cauce. Al modificar el cauce, el agua pega con toda la fuerza hacia ese sector, construyó un dique altísimo, y eso lo que ha provocado es que empiezan a haber deslaves, y la gente está preocupada de que se pueda ir al río, sus pequeñas casas, porque además son casas, como todos entendemos, de poblaciones muy vulnerables que viven en ese sector, y entonces, bueno, ¿cuándo le vamos a poner atención? Cuando tengamos una desgracia, esperemos que no, por eso esta lucha, ¿verdad? Especialmente en estas épocas que con el cambio, que es evidente, le guste o no le guste a cierto señor del norte, es evidente el cambio climático, las tormentas que antes había poca probabilidades que fueran tan fuertes, se ha multiplicado. Es decir, la posibilidad de que vengan tormentas más seguidas y más fuertes ya está dada, ya está declarado. Eso va a ser, es más, creo que se viene ya pronto, alguien me comentó, no sé, me tuiteó o algo así, que hay otra tormenta que se nos viene ya, ahorita, después de esta, que va a ser igual. Entonces, esos diquecitos que se ponen,
sin ningún tipo de estudio técnico, ningún tipo de consideración, eso se puede venir abajo. Sí, en realidad por eso aprovechamos como que visitamos el lugar, comenzamos a conocer los problemas, nos juntamos con personas que ya tienen 70, 80, 90 años y nos contaban cómo vivían. En realidad es una recopilación de lo que la gente luchó, vivió en años anteriores, incluso que nosotros nos acercáramos a la zona. Y ahí comenzamos a entender cómo la dinámica también demostraba de que los pobladores originarios del área de la cordillera volcánica central, de las montañas de fuego cargadas de volcanes que tenemos, viajaban por los ríos con sus canoas, bajaban a estas zonas, que el montículo en realidad era una zona ceremonial donde la gente vivía por tiempo pequeños y después regresaba a sus aldeas en la cordillera volcánica. Entonces todo eso tratamos de recobrarlo y llevar la idea de lo que significaba el río para los pobladores originarios. No solo era alimentos, no solo era el transporte, sino también era espiritualidad, el uso de las piedras para enterrar a sus muertos, el tener los hijos a la orilla del río. Hay una hermosa imagen de Joana ahí, de una mujer embarazada alrededor del río. Hay una unión muy importante entre las relaciones. También se habla de la fuerza del río cuando se enoja y se pone color tierra y arranca los árboles y arranca las cosas, porque la naturaleza es así, o sea, la naturaleza no es violenta, es pacífica, es real, está ahí, y nosotros tenemos que adaptarnos al ciclo de la vida. Exacto. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Que la gente entienda que es una lástima que el río Virilla haya sido contaminado en la forma que lo hemos hecho. Un río que nace en las cordilleras volcánicas central y va a desembocar al Tárcoles, el río más contaminado de Centroamérica. Exacto. Tristemente, una fama tristísima. En el trayecto, los pobladores del río Virilla, desde Coronado para Santo Domingo y todo lo que sigue hacia abajo, el significado se llama más abajo, la superior, y su caudal se ve en el puente del Saprissa, es parte de estas canciones angular, más fuerte, lo que ahí va. Es una historia que era como una esperanza de los pobladores que los antiguos querían el río, que amaban el río y que esperan que esto comprometa también y el río seguir bendecido con ríos y por de las condiciones económicas. En realidad, generador de vida. El resto es algo que simplemente nosotros estamos imponiendo. Al final de cuentas, nada, porque terminamos destruyendo, destruirla, nos destruimos a nosotros mismos.